El viejo y el mar. Ernest Hemingway. El muchacho salió. Habían comido sin luz en la mesa y el viejo se quitó los pantalones y se fue a la cama a oscuras. Enrolló los pantalones para hacer una almohada, poniendo el periódico dentro de ellos. Se envolvió en la frazada y durmió sobre los otros periódicos viejos que cubrían los muelles de la cama. Se quedó dormido enseguida y soñó con África, en la época en que era muchacho, y con las largas playas doradas y las playas blancas, tan blancas que lastimaban los ojos, y los altos promontorios y las grandes montañas pardas. Vivía entonces todas las noches a lo largo de aquella costa, y en sus sueños sentía el rugido de las olas contra la rompiente, y veía venir a través de ella los botes de los nativos. Sentía el olor a brea y estopa de la cubierta mientras dormía y sentía el olor de África que la brisa de tierra traía por la mañana. Generalmente, cuando olía la brisa de tierra, despertaba y se vestía y se iba a despertar al muchacho. Pero esta noche el olor de la brisa de tierra vino muy temprano, y él sabía que era demasiado temprano en su sueño, y siguió soñando para ver los blancos picos de las islas que se levantaban del mar, y luego soñaba con los diferentes puertos y fondeaderos de las Islas Canarias. No soñaba ya con tormentas ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni con competencias de fuerza, ni con esposa. Solo soñaba ya con lugares y con los leones en la playa. Jugaban como nativos, como gatitos a la luz del crepúsculo, y él les tenía cariño lo mismo que al muchacho. No soñaba jamás con el muchacho. Simplemente despertaba, miraba por la puerta abierta a la luna y desenrollaba sus pantalones y se los ponía. Orinaba junto a la choza y luego subía al camino a despertar al muchacho. Temblaba del frío de la mañana, pero sabía que temblando se calentaría y que pronto estaría remando. La puerta de la casa donde vivía el muchacho no estaba cerrada con llave. La abrió calladamente y entró descalzo. El muchacho estaba dormido en un catre en el primer cuarto, y el viejo podía verlo claramente a la luz de la luna moribunda. Le tomó suavemente un pie y lo apretó hasta que el muchacho despertó y se volvió a mirarlo. El viejo le hizo una seña con la cabeza y el muchacho tomó sus pantalones de la silla junto a la cama y, sentándose en ella, se los puso. El viejo salió y el muchacho vino tras él. Estaba soñoliento y el viejo le echó el brazo sobre los hombros y dijo: "Oh, lo siento". ¿Qué va?", dijo el muchacho. "Es lo que debe hacer un hombre". Marcharon camino abajo hasta la cabaña del viejo. Y todo a lo largo del camino, en la oscuridad, se veían hombres descalzos portando los mástiles de sus botes. Cuando llegaron a la choza del viejo, el muchacho agarró los rollos de sedal de la cesta, el arpón y el bichero, y el viejo llevó el mástil con la vela enrollada al hombro. ¿Quiere usted café?, preguntó el muchacho. Pondremos el aparejo en el bote y luego tomaremos un poco". Tomaron café en latas de leche condensada
en un puesto que abría temprano y servía a los pescadores. ¿Qué tal ha dormido, viejo?, preguntó el muchacho. Ahora estaba despertando, aunque todavía le era difícil dejar su sueño. Muy bien, Manolín, dijo el viejo. Hoy me siento confiado. Lo mismo yo, dijo el muchacho. Ahora voy a buscar sus sardinas y las mías y sus carnadas frescas. El dueño trae él mismo nuestro aparejo. No quiere nunca que nadie lleve nada. Somos diferentes, dijo el viejo. Yo te dejaba llevar las cosas cuando tenías 5 años. Lo sé, dijo el muchacho. Vuelvo enseguida. Tome otro café. Aquí tenemos crédito. Salió descalzo por las rocas de coral hasta la nevera donde se guardaban las carnadas. El viejo tomó lentamente su café. Era lo único que tomaría en todo el día y sabía que debía tomarlo. Hacía mucho tiempo que le mortificaba comer y jamás llevaba un almuerzo. Tenía una botella de agua en la proa del bote y eso era lo único que necesitaba para todo el día. El muchacho estaba de vuelta con las sardinas y las 2 carnadas envueltas en un periódico y bajaron por la vereda hasta el bote, sintiendo la arena con piedrecitas debajo de los pies, y levantaron el bote y lo empujaron al agua. Buena suerte, viejo. Buena suerte, dijo el viejo. Ajustó las amarras de los remos a los toletes y echándose adelante contra los remos empezó a remar, saliendo del puerto en la oscuridad. Había otros botes de otras playas que salían a la mar y el viejo sentía sumergirse las palas de los remos y empujar, aunque no podía verlos ahora que la luna se había ocultado detrás de las lomas. A veces alguien hablaba en un bote, pero en su mayoría los botes iban en silencio, salvo por el rumor de los remos. Se desplegaron después de haber salido de la boca del puerto y cada uno se dirigió hacia aquella parte del océano donde esperaba encontrar peces. El viejo sabía que se alejaría mucho de la costa y dejó atrás el olor a tierra y entró remando en el limpio olor matinal del océano. Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores llaman el Gran Hoyo, porque se producía una súbita hondonada de 700 brazas, donde se congregaba toda suerte de peces, debido al remolino que hacía la corriente contra las escabrosas paredes del lecho del océano. Había aquí concentraciones de camarones y peces de carnada, y a veces manada de calamares en los hoyos más profundos, y de noche se levantaban a la superficie donde todos los peces merodeadores se cebaban en ellos. En la oscuridad el viejo podía sentir venir la mañana y mientras remaba oía el tembloroso rumor de los peces voladores que salían del agua y el siseo que sus rígidas alas hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces voladores, que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las aves, especialmente las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban siempre volando y buscando y casi nunca encontraban, y pensó: las aves llevan
una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas del mar, cuando el océano es capaz de tanta crueldad? El mar es dulce y hermoso, pero puede ser cruel, y se encoleriza tan súbitamente. Y esos pájaros que vuelan, picando y cazando, con sus tristes vocecillas, son demasiado delicados para la mar. Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados, cuando los hígados de tiburones se cotizaban alto, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como de un contendiente a un lugar o aún un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores, y si hacía cosas perversas y terribles, era porque no podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer. Remaba firme y seguidamente y no le costaba un esfuerzo excesivo porque se mantenía en su límite de velocidad y la superficie del océano era plana, salvo por las ocasiones remolinos de la corriente. Dejaba que la corriente hiciera un tercio de su trabajo y cuando empezó a clarear, vio que se hallaba ya más lejos de lo que había esperado estar a esa hora. Durante una semana, pensó, he trabajado en las profundas hondonadas y no hice nada. Hoy trabajaré allá donde están las manchas de bonitos y albacras y acaso hay un pez grande en ellos. Antes de que se hiciera realmente de día, había sacado sus carnadas y estaba derivando con la corriente. Un cebo llegaba a una profundidad de 40 brazas, el segundo a 65, y el tercero y el cuarto descendían allá hasta el agua azul a 100 y 125 brazas. Cada cebo pendía cabeza abajo con el asta o tallo del anzuelo dentro del pescado que servía de carnada, sólidamente cosido y amarrado. Toda la parte saliente del anzuelo, la curva y el garfio, estaba recubierta de sardinas frescas. Cada sardina había sido empalada por los ojos, de modo que hacían una semiguirnalda en el acero saliente. No había ninguna parte del anzuelo que pudiera dar a un gran pez la impresión de que no era algo sabroso y de olor apetecible. El muchacho le había dado 2 pequeños bonitos frescos, que colgaban de los sedales más profundos como plomadas, y en los otros tenía una abultada cojinúa y un cibele que habían sido usados antes, pero estaban en buen estado y las excelentes sardinas les prestaban aroma y atracción. Cada sedal, del espesor de un lápiz grande, iba enroscado a una varilla verdosa, de modo que cualquier tirón o picada al cebo haría sumergir la varilla, y cada sedal tenía 2 agujas o rollos de 40 brazas que podían empatarse a los rollos de repuesto, de modo que, si era necesario, un pez podía llevarse más de 300 brazas.
El hombre vio ahora descender las 3 varillas sobre la borda del bote y remó suavemente para mantener los sedantes estirados y a su debida profundidad. Era día pleno y el sol podía salir en cualquier momento. El sol se levantó tenuemente del mar y el viejo pudo ver los otros botes, bajitos en el agua y bien hacia la costa, desplegados a través de la corriente. El sol se tornó más brillante y su resplandor cayó sobre el agua. Luego, al levantarse más en el cielo, el plano mar lo hizo rebotar contra los ojos del viejo, hasta causarle daño, y siguió remando sin mirarlo. Miraba al agua y vigilaba los sedales que se sumergían verticalmente en la tiniebla del agua. Los mantenía más rectos que nadie, de manera que a cada nivel en la tiniebla de la corriente hubiera un cebo esperando exactamente donde él quería que estuviera por cualquier pez que pasara por ahí. Otros los dejaban correr a la deriva con la corriente y a veces estaban a 60 brazas cuando los pescadores creían que estaban a 100. Pero, pensó el viejo, yo los mantengo con precisión. Lo que pasa es que ya no tengo suerte. Pero, ¿quién sabe? ¿Acaso hoy? Cada día es un nuevo día. Es mejor tener suerte. Pero yo prefiero ser exacto. Luego, cuando venga la suerte, estaré dispuesto. El sol estaba ahora a 2 horas de altura y no le hacía tanto daño a los ojos mirar al este. Ahora solo había 3 botes a la vista y lucían muy bajo y muy lejos hacia la orilla. Toda mi vida me ha hecho daño en los ojos el sol naciente, pensó. Sin embargo, todavía están fuertes. Al atardecer puedo mirarlo de frente sin deslumbrarme, y por la tarde tiene más fuerza, pero por la mañana es doloroso. Justamente entonces vio una de esas aves marinas llamadas fragatas, con sus largas alas negras girando en el cielo sobre él. Hizo una rápida picada, ladeándose hacia abajo, con sus alas tendidas hacia atrás y luego siguiendo girando nuevamente. ¿Ha cogido algo?, dijo en voz alta el viejo. No solo está mirando. Remó lentamente y con firmeza hacia donde estaba el ave, trazando círculos. No se apuró y mantuvo los sedales verticalmente, pero había forzado un poco la marcha a favor de la corriente, de modo que todavía estaba pescando con corrección, pero más lejos de lo que hubiera pescado si no tratara de guiarse por el ave. El ave se elevó más en el aire y volvió a girar, sus alas inmóviles. Luego picó de súbito y el viejo vio una partida de peces voladores que brotaban del agua y navegaban desesperadamente sobre la superficie. «Dorados», dijo en voz alta el viejo, «dorados grandes». Montó los remos y sacó un pequeño sedal de debajo de la proa. Tenía un alambre y un anzuelo de tamaño mediano y lo cebó con una de las sardinas. Lo soltó por sobre la borda y luego lo amarró a una argolla a popa. Luego cebó el otro sedal y lo dejó enrollado a la sombra de la proa. Volvió a remar y a mirar al ave negra de largas alas
que ahora trabajaba a poca altura sobre el agua. Mientras él miraba, el ave picó de nuevo ladeando sus alas para el buceo y luego salió agitándolas fiera y fútilmente, siguiendo a los peces voladores. El viejo podía ver la leve comba que formaba en el agua, el dorado grande siguiendo a los peces fugitivos. Los dorados corrían, disparados, bajo el vuelo de los peces y estarían corriendo velozmente en el lugar donde cayeran los peces voladores. Es un gran bando de dorados, pensó. Están desplegados ampliamente. Pocas probabilidades de escapar tienen los peces voladores. El ave no tiene chance. Los peces voladores son demasiado grandes para ella y van demasiado aprisa. El hombre observó cómo los peces voladores irrumpían una y otra vez y los inútiles movimientos del ave. Esa mancha de peces se me ha escapado, pensó. Se están alejando demasiado rápidamente y van demasiado lejos. Pero acaso agarre alguno extraviado y es posible que mi pez grande esté en sus alrededores. Mi pez grande tiene que estar en alguna parte. Las nubes se levantaban ahora sobre la tierra como montañas y la costa era solo una larga línea verde, con las lomas azul-gris detrás de ella. El agua era ahora de un tono azul profundo, tan oscuro que casi resultaba violado. Al bajar la vista vio el cernido color rojo del plancton en el agua oscura y la extraña luz que ahora daba el sol. Examinó sus sedales y lo vio descender rectamente hacia abajo y perderse de vista. Y se sintió feliz viendo tanto plancton, porque no significaba que había peces. La extraña luz que el sol hacía en el agua, ahora que el sol estaba más alto, significaba buen tiempo, y lo mismo la forma de las nubes sobre la tierra. Pero el ave estaba ahora casi fuera del alcance de la vista, y en la superficie del agua no aparecía más que algunos parches de amarillo sargazo requemado por el sol y la violada, redondeada, iridiscente y gelatinosa vejiga de una medusa flotando a corta distancia del bote. Flotaba alegremente como una burbuja con sus largos y mortíferos filamentos purpurinos al remolque por espacio de una yarda. Agua mala, dijo el hombre. Puta. Desde donde se balanceaba suavemente contra sus remos, bajó la vista hacia el mar y vio los diminutos peces que tenían el color de los largos filamentos y nadaban entre ellos y bajo la breve sombra que hacía la burbuja en su movimiento a la deriva. Eran inmunes a su veneno, pero el hombre no. Y cuando alguno de ellos, los filamentos, se enredaban en el cordel y permanecían ahí, viscosos y violados, mientras el viejo laboraba por levantar un pez, sufría verdugones y escoriaciones en los brazos y manos, como los que produce el guao y la hiedra venenosa. Pero estos envenenamientos por el agua mala actuaban rápidamente y como latigazos. Las burbujas iridiscentes eran bellas, pero eran la cosa más falsa del mar, y el viejo gozaba viendo cómo se las comían las tortugas marinas. Las tortugas las veían, se les acercaban por delante, luego cerraban los ojos, de modo que, con su caparacho, estaban completamente protegidas
y se las comían con filamentos y todo. El viejo gustaba de ver a las tortugas comiéndoselas y gustaba de caminar sobre ellas en la playa después de una tormenta y oírlas reventar cuando les ponía encima sus pies callosos. Le encantaban las tortugas verdes y los careyes con su elegancia y velocidad y su gran valor y sentía un amistoso desdén por las estúpidas tortugas llamadas caguamas, amarillosas en su caparacho, extrañas en sus copulaciones y comiendo muy contentas las aguas malas con sus ojos cerrados. No sentía ningún misticismo acerca de las tortugas, aunque había navegado muchos años en barcos tortugueros. Les tenía lástima hasta a los grandes baúles, que eran tan largos como el bote y pesaban 1 tonelada. Por lo general, la gente no tiene piedad de las tortugas, porque el corazón de una tortuga sigue latiendo varias horas después que han sido muertas. Pero el viejo pensó, también yo tengo un corazón así, y mis pies y mis manos son como los suyos. Se comían sus blancos huevos para darse fuerza. Los comía todo el mes de mayo para estar fuerte en septiembre y salir en busca de los peces verdaderamente grandes. También tomaba diariamente 1 taza de aceite de hígado de tiburón, sacándolo del tanque que abría en la barraca, donde muchos de los pescadores guardaban su aparejo. Estaba allí para todos los pescadores que lo quisieran. La mayoría de los pescadores detestaban su sabor, pero no era peor que levantarse a las horas en que se levantaban, y era muy bueno contra todos los catarros y gripes, y también era bueno para sus ojos. Ahora el viejo alzó la vista y vio que el ave estaba girando de nuevo en el aire. «Ha encontrado peces», dijo en voz alta. Ningún pez volador rompía la superficie y no había desparrame de peces de carnada. Pero mientras miraba el anciano, un pequeño bonito se levantó en el aire, giró y cayó de cabeza en el agua. El bonito emitió unos destellos de plata al sol y después que hubo vuelto el agua, otro y otro más se levantaron y estaban brincando en todas las direcciones, batiendo el agua y dando largos saltos detrás de sus presas, cercándolas, espantándolas. Si no van demasiado rápido, los alcanzaré, pensó el viejo, y vio la mancha batiendo el agua, de modo que era blanca de espuma. Y ahora el ave picaba y buceaba en busca de los peces, forzados a subir a la superficie por el pánico. El ave es una gran ayuda, dijo el viejo. Justamente entonces el sedal de popa se tensó bajo sus pies, en el punto donde había guardado un rollo de sedal, y soltó los remos y tanteó el sedal para ver qué fuerza tenían los tirones del pequeño bonito, y sujetando firmemente el sedal, empezó a levantarlo. El retemblor iba en aumento según tiraba, y pudo ver en el agua el negro azul del pez y el oro de sus costados, antes de levantarlo sobre la borda y echarlo en el bote. Quedó tendido a popa, al sol, compacto y en forma de bala, sus grandes ojos sin inteligencia mirando fijamente, mientras dejaba su vida contra la tablazón del bote con los rápidos y temblorosos golpes de su cola. El viejo le pegó en la cabeza para que no siguiera sufriendo,
y le dio una patada. El cuerpo del pez temblaba todavía a la sombra de popa. «Bonito», dijo en voz alta. «Hará una linda carnada. Debe de pesar 10 libras. No recordaba cuánto tiempo hacía que había empezado a hablar solo, en voz alta, cuando no tenía nadie con quien hablar. En los viejos tiempos, cuando estaba solo, cantaba. A veces, de noche, cuando hacía su guardia al timón de las chalupas y los tortugueros, cantaba también. Probablemente había empezado a hablar en voz alta cuando se había ido el muchacho, pero no recordaba. Cuando él y el muchacho pescaban juntos, generalmente hablaba únicamente cuando era necesario. Hablaban de noche o cuando los agarraba el mal tiempo. Se consideraba una virtud no hablar innecesariamente en el mar, y el viejo siempre lo había considerado así y lo respetaba. Pero ahora expresaba sus pensamientos en voz muy alta, muchas veces, puesto que no había a quien pudiera mortificar. Si los otros me oyeran hablar en voz alta, creerían que estoy loco, dijo en voz alta. Pero puesto que no estoy loco, no me importa. Los ricos tienen radios que les hablan en sus embarcaciones y le dan las noticias del béisbol. Esta no es hora de pensar en el béisbol, pensó. Ahora hay que pensar en una sola cosa, aquella para la que he nacido. Pudiera haber un pez grande en torno a esa mancha, pensó. Solo he pescado un bonito extraviado de los que estaban comiendo, pero están trabajando rápidamente y a lo lejos. Todo lo que asoma hoy a la superficie viaja muy rápidamente y hacia el noreste. ¿Será la hora? ¿O será alguna señal del tiempo que yo no conozco? Ahora no podía ver el verdor de la costa, solo la cima de las verdes colinas que asomaban blancas, como si estuvieran coronadas de nieve, y las nubes parecían altas montañas de nieve sobre ellas. El mar estaba oscuro y la luz hacía prismas en el agua, y las miríadas de lunares de plancton eran anuladas ahora por el alto sol, y el viejo solo veía los grandes y profundos prismas en el agua azul que tenía 1 milla de profundidad y en la que sus largos sedales descendían verticalmente. Los pescadores llamaban bonitos a todos los peces de esa especie, y solo distinguían entre ellos por sus nombres propios cuando venían a cambiarlos por carnadas. Los bonitos estaban de nuevo abajo. El sol calentaba fuerte y el viejo lo sentía en la parte de atrás del cuello, y sentía el sudor que le corría por la espalda mientras remaba. Pudiera dejarme ir a la deriva, pensó, y dormir y echar un lazo al dedo gordo del pie para despertar si pican. Pero hoy hace 85 días que no pesco nada y tengo que aprovechar el tiempo. Justamente entonces, mientras vigilaba los sedales, vio que una de las varillas verdes se sumergía vivamente. Sí, dijo. Sí, y montó los remos sin golpear el bote. Tomó el sedal y lo sujetó suavemente entre el índice y el pulgar de la derecha.
No sintió tensión ni peso y aguardó ligeramente. Luego volvió a sentirlo. Esta vez fue un tirón de tanteo, ni sólido ni fuerte, y el viejo se dio cuenta exactamente de lo que era. A 100 brazas más abajo, una aguja estaba comiendo las sardinas que cubrían la punta y al cabo del anzuelo, en el punto donde el anzuelo, forjado a mano, sobresalía de la cabeza del pequeño bonito. El viejo sujetó delicada y blandamente el sedal y con la mano izquierda lo soltó del palito verde. Ahora podía dejarlo correr entre sus dedos sin que el pez sintiera ninguna tensión. A la distancia de la costa, en este mes, debe de ser enorme, pensó el viejo. Cómelas, pez, cómelas. Por favor, cómelas. Están de lo más frescas y tú ahí, a 600 pies en el agua fría y a oscuras. Da otra vuelta en la oscuridad y vuelve a comértelas. Sentía el leve y delicado tirar y luego un tirón más fuerte, cuando la cabeza de una sardina debía de haber sido más difícil de arrancar del anzuelo. Luego, nada. Vamos, ven, dijo el viejo en voz alta. Da otra vuelta. Da otra vuelta. Ven a olerlas. ¿En verdad que son sabrosas? Cómetelas ahora y luego tendrás un bonito. Duro y frío y sabroso. No seas tímido, pez. Cómetelas. Esperó con el sedal entre el índice y el pulgar, vigilándolo y vigilando, los otros al mismo tiempo, pues el pez pudiera virar arriba o abajo. Luego volvió a sentir la misma y suave atracción. Lo agarrará, dijo el viejo en voz alta. Dios lo ayude a agarrarlo. No lo agarró. Sin embargo, se fue y el viejo no sintió nada más. No puede haberse ido, dijo. No se puede haber ido, maldito. Está dando una vuelta. Es posible que haya sido enganchado otra vez y que recuerde algo de eso. Luego sintió un suave contacto en el sedal y se sintió feliz. No fue más que una vuelta, dijo. Lo agarrará.